Empezamos el segundo bloque de la asignatura de tratamiento digital de la señal, que está centrado sobre la estimación de espectros. Y para ello, eso será el tema 8, lo que necesitamos es una herramienta que nos permita hacer transformadas de Fourier. Entonces vamos a ver en este tema 7 la transformada discreta de Fourier, que es diferente a la transformada de Fourier de señales discretas, como veremos más adelante. De hecho, lo que vamos a descubrir en este tema, sobre todo en esta sesión, es que cuando hablamos de transformada de Fourier o hablamos de Fourier en general, podemos estar refiriéndonos a muchas cosas diferentes y es importante saber en cada momento a cuáles estamos haciendo referencia. Lo que vamos a ver en este tema pues va a ser la serie de Fourier discreta, que la vamos a llamar DFS, la transformada de Fourier de señales periódicas, que en principio tanto la serie de Fourier discreta como esta transformada de Fourier de señales periódicas pues es algo que ya os suena. Lo que vamos es a revisarlo y ponerlo en el contexto que luego nos va a servir para diseñar la transformada de Fourier discreta. Una vez que tengamos esta transformada de Fourier discreta, que ya os adelanto que es por ejemplo lo que calcula MATLAB, pues lo vamos a utilizar para realizar de forma rápida convoluciones lineales. Y quizás esta es una de las aplicaciones que ha hecho que el tratamiento digital de señales, junto con la aparición de computadores digitales, pues el hecho de poder disponer de transformadas de Fourier de forma muy rápida es lo que ha posibilitado que TDS o el tratamiento digital de la señal pues haya tenido la expansión que ha tenido hasta ahora. Eh, Hasta ahora lo que vamos a ver, hasta este punto lo que hemos visto es la transformada de Fourier discreta. Ahora, ¿cómo se calcula esa transformada de Fourier discreta? Bueno, pues podemos hacerlo o de forma directa, simplemente aplicamos la definición y veremos que eso tiene un coste demasiado elevado, o utilizamos algunos algoritmos de transformada rápida, que son los que se llaman algoritmos FFT, Fast Fourier Transform. Entonces, vamos a ver que con esos algoritmos de transformada rápida pues somos capaces de acelerar en gran manera el cálculo de la transformada de Fourier y gracias a eso podemos hacer convoluciones lineales, que es lo que hemos visto justo en el punto anterior, de forma muy rápida, y por eso podemos aplicar filtros de forma muy eficiente utilizando la transformada de Fourier. De nuevo, esto ha sido pensado por gente muy grande dentro de las matemáticas, ¿no? Toda la transformada de Fourier se basa en un trabajo previo que realizaron pues gente como Euler o D'Alembert o Lagrange sobre las series de funciones trigonométricas. Es decir, cómo expando yo cualquier función periódica como una suma de senos y cosenos. Eso, pues, una de las personas que más trabajó en esto fue Euler, que tuvo dos trabajos muy importantes, uno en 1729 y otro en el 77, fijaos, con casi 50 años de diferencia. Y era un matemático suizo. Hay gente que lo considera como el matemático más grande del siglo XVIII. Fue compañero de Daniel Bernoulli, que también os sonará. Y él fue el que propuso la serie de Fourier. Realmente, fijaos cómo se llama serie de Fourier, pero era de Euler, para resolver un problema de movimiento entre planetas, ¿no? Esta fue la astronomía la que fue tirando de esos grandes problemas matemáticos que había al principio. Y luego, pues, D'Alembert y Lagrange pues, también contribuyeron a refinar esa suma de esa serie de senos y cosenos, pues la refinaron ellos un poco más sobre los trabajos de Euler. Vamos a ver qué es lo que hacían. Bueno, pues supongamos, lo vamos a poner ya en nuestro contexto, ¿no? Y con nuestra anotación. Supongamos que tenemos una señal periódica que lo vamos a llamar x con tilde de n, que tenemos aquí, y tiene un periodo de longitud n, o sea, cada n muestras se vuelve a repetir. Bueno, pues su representación en serie de Fourier, que esto supongo que ya lo habéis visto en asignaturas anteriores, pues es simplemente pues coger unos coeficientes a sub k que se calculan de la siguiente manera, es 1 partido por n, luego la suma dentro de un periodo de la señal que estamos, la señal periódica que estamos considerando por una exponencial compleja. Esa exponencial compleja, aquí la he llamado phi sub menos k de n, es una señal que depende de n, por eso es una señal que depende del tiempo y depende de k. Depende de k, k es el armónico que estamos considerando, por lo tanto a sub k va a ser el coeficiente que acompaña el armónico de orden k. Ese armónico, ¿cuál es la frecuencia fundamental? ¿Cuál es la frecuencia para k igual a 1? Pues es 2pi partido por n. Ese es el armónico fundamental y luego todos los demás armónicos pues son en múltiplos enteros de ese armónico fundamental.
Aquí en la definición vamos a poner phi sub k como e elevado a j y una exponencial positiva. Sin embargo, aquí cuando estemos utilizándolo para el cálculo de los a sub k, vamos a utilizar una k negativa. Bueno, son temas simplemente de definiciones. Igual, aquí tenemos, bueno, phi sub k se define como esta cosa que tenemos aquí, omega 0 es la frecuencia fundamental, que es 2pi partido por n, y además, bueno, pues a este número le vamos a llamar al número e elevado a menos j 2pi partido por n, lo vamos a llamar w sub n. Y w sub n, pues si esto es w sub n, pues esta expresión que tenemos aquí será w sub n elevado a menos kn. Bueno, pues esta es la forma de calcular los coeficientes que acompañan a cada uno de los armónicos de esa serie de Fourier, que ya sabemos que realmente no era de Fourier, sino de Euler y de otra gente que trabajó sobre ella. Ya tengo los coeficientes de la serie de Fourier. Ahora, ¿cómo recupero la señal armónica? Bueno, pues muy fácil. Lo único que tengo que coger es cada uno de los coeficientes de la señal armónica, multiplicarla por phi de k en vez de por phi de menos k. O sea, cuando vamos en el sentido de calcular los coeficientes, utilizamos phi de menos k. Cuando vamos en el sentido de calcular la señal, utilizamos phi de k. Bueno, pues es la suma de a sub k por phi de k en un periodo. Y eso, bueno, pues en el caso particular que utilicemos el periodo desde 0 hasta n-1, bueno, pues será esa suma que teníamos antes. Y eso me da la señal periódica. ¿Por qué utilizo un periodo? Bueno, pues porque resulta que estos a sub k son periódicos. Y son periódicos con periodo n. ¿Por qué? Pues porque esta señal era periódica con periodo n y esta exponencial compleja también lo es con periodo n, con lo cual todo el producto es periódico con periodo n y los coeficientes a sub k también lo son. Es decir, que voy a tener n coeficientes diferentes de 0, que van, no diferentes de 0, sino diferentes entre sí, que son los que van, por ejemplo, desde k igual a 0 hasta n-1, por eso aquí esta suma la podemos hacer en ese periodo, y a partir de k igual a n, no es que no existan esos coeficientes, claro que existen. Los a sub k, por ejemplo, la sub n mayúscula, sí que existe, pero es igual que la sub 0. Y el a de 2n es también igual que el a de 0. Y así sucesivamente. Todos los coeficientes a sub k tienen periodo n. Bueno, pues esta es la serie inicial, la definición clásica de serie de Fourier discreta. Y lo que vamos a hacer va a ser modificarla ligeramente. Entonces, a partir de estos coeficientes a sub k, los vamos a multiplicar por n, que equivale simplemente a quitarnos este 1 partido por n en la definición de los coeficientes. Y a eso lo vamos a llamar x con tilde de k. Y este es un coeficiente de la serie de Fourier discreta x de k. Por definición, bueno, pues simplemente coger esta señal que tenemos aquí, este sumatorio, y sustituirlo aquí, y al multiplicarlo por n, pues el 1 partido por n se nos cancela. Esa va a ser nuestra serie de Fourier discreta. O sea, si yo tengo la señal periódica, pues puedo calcular los coeficientes de la serie de Fourier discreta. Cuando vaya en el otro sentido, si tengo los coeficientes de la serie periódica, ¿cómo calculo la señal periódica? Bueno, pues fijaos que aquí utilizaba esta suma. Esta suma ahora, antes utilizaba a sub k, pero claro, ahora a sub k es x con tilde de k partido por n. Bueno, pues aquí nos aparecerá el 1 partido por n que habíamos quitado antes de la definición de la sub k. Bueno, pues aquí tengo el 1 partido n y aquí simplemente pues, los coeficientes de la serie de Fourier discreta por la exponencial compleja. Y fijaos cómo de nuevo aparece ese mismo efecto que teníamos antes. Aquí aparece la exponencial compleja con signo positivo, kn, y aquí aparece con signo negativo. El signo pues simplemente es un tema de definición, pero lo importante es que uno tiene un signo contrario. O sea, si voy del espacio del tiempo real hacia el dominio de frecuencia, utilizo un signo. Si voy desde el dominio de frecuencia hacia el tiempo real, utilizo el signo contrario. Aquí aparece un hecho que es importante, que es que si nos fijamos, la x con tilde de n, que era nuestra señal periódica, es una señal discreta y periódica de periodo n. Bueno, pues la x con tilde de k es también una señal discreta, está solamente definida para una serie de k finito,
o sea, más que finito, entero. Y también, también es periódica de periodo n, igual que la señal de la que proviene, de la x tilde de n. Una diferencia entre las dos es que esta es una señal normalmente en el dominio del tiempo, que es real. Sin embargo, esta es una función que en el dominio de frecuencia es compleja. Y esa dualidad aparece, por ejemplo, de forma muy patente en el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una señal x con tilde de n que está compuesta de una serie de deltas, una delta en 0, luego una delta en n, en 2n, en 3n y por el otro lado en menos n, menos 2n, menos 3n. Esto lo podemos expresar de forma compacta de esta forma. Si hago la transformada, la serie de Fourier discreta, pues lo que obtengo son los coeficientes de la expansión en serie de esta señal periódica, en cuyo periodo tengo una única delta para n igual a 0, y luego si voy desde 0 hasta n-1, pues todas las demás muestras son 0. Bueno, pues vamos a calcular la serie de Fourier discreta por la definición. Bueno, pues por la definición tengo que coger un periodo, voy a coger el periodo entre 0 y n-1. Hemos quedado que en ese periodo solamente tengo una delta en el origen, por lo tanto esa señal en ese periodo lo puedo expresar como delta de n, y multiplicado por la W correspondiente. Esta es la exponencial compleja que le toca. Bueno, la exponencial compleja que le toca, como esta solamente es 1 para n igual a 0, pues tendré que particularizar esta exponencial compleja para n igual a 0. Es decir, que esto será omega 0, o sea, omega sub n elevado a 0, pero cualquier número elevado a 0 es 1. Con lo cual, tengo que la serie de Fourier discreta de esta señal, que es un tren de deltas, pues es una constante para todo k, no solamente para los k entre 0 y n-1, que es la fórmula que estamos utilizando aquí, sino para todo k, puesto que sabemos que los coeficientes de la serie de Fourier discreta son periódicos con periodo n. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora cojo esta serie de Fourier discreta y en vez de suponer que está en el que está en el dominio de la frecuencia, lo pongo en el dominio del tiempo? Bueno, pues me construyo una señal que tiene todas sus muestras iguales a 1, ¿vale? Que es simplemente coger esta señal y ponerla aquí, o sea, pasarla del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Bueno, pues ahora cojo esta señal, le hago de nuevo la serie de Fourier discreta, pongo la definición y resulta que esta suma vale n si k es un múltiplo de n y 0 en el resto. Bueno, pues eso lo puedo poner de forma más compacta como que es la suma de un tren de deltas periódico con los k que son múltiplos de n. En ese caso vale n, por eso multiplico aquí por n, y en caso contrario, pues esta expresión valdrá 0. Conclusión, si tengo un tren de deltas, me sale una serie de Fourier discreta que es constante. Si tengo una señal que es una constante, tengo un tren de deltas. Eso es un ejemplo de esa dualidad que hablábamos antes, de que la serie de Fourier y la señal de la que proviene, las dos son discretas, periódicas, con periodo n, y además tienen esa dualidad de la que hablamos, pues se transforma en este tipo de cosas. Si yo tengo un tren de deltas, me sale una constante; si tengo una constante, me sale un tren de deltas. Y como está transformada, pues existe una multitud de ellas que cumplen ese tipo de relaciones. ¿Cuáles son las propiedades de la serie de Fourier discreta? Pues la de siempre, de todas las cosas que estamos hablando hasta ahora en Fourier, ¿no? Pues es una operación lineal, con lo cual si yo utilizo una combinación lineal de entradas, pues lo que me tengo es una combinación lineal de la serie de Fourier. Si yo cojo la señal y la retardo en el tiempo, pues lo que me quedan son los coeficientes que tenía antes multiplicados por una exponencial compleja. Si lo retardo en frecuencia, pues entonces multiplico por una exponencial compleja en el tiempo. Si calculo el complejo conjugado en el dominio del tiempo, pues conjugo en el dominio de la frecuencia, y además tengo que invertir la señal, darle la vuelta con respecto al eje k. Si cambio la señal con respecto, o sea, si calculo un mirror, ¿no? Un espejo de la señal en el tiempo, pues también se me refleja en el dominio de la frecuencia. Y luego tres propiedades que
son muy importantes. Esta que os hablaba de dualidad, si yo me cojo la señal que me queda después de haber transformado, después de haber calculado la serie de Fourier discreta a una señal periódica y la paso al tiempo, simplemente cambio la k por la n, que es lo que hemos hecho aquí, por ejemplo, pues lo que me queda es n por la señal original invertida. Eso es justo lo que nos había quedado en el ejemplo anterior. Si yo calculo la convolución periódica entre dos señales, pues será el producto de las dos series de Fourier discreta. Si calculo el producto de dos señales periódicas, pues lo que tengo es la convolución periódica y aparece este factor de escala 1 partido por n. Lo que tenéis como ejercicio en esta transparencia es demostrar precisamente estas tres propiedades. Bueno, veamos una nota sobre la convolución periódica, que siempre es un poco confusa. Supongamos que tenemos la convolución periódica entre estas dos señales, la x de n y la y de n, con tilde cada una. Bueno, pues aquí tenemos la x, vamos a ver cómo se definiría. Esto se definiría como la suma dentro de un periodo de x de k por y de n menos k. Bueno, pues vamos a pintar las dos señales, vamos a pintar x de k, y de k. Esta supongamos que fuese y de k, esta que fuese, perdón, esta x de k, esta y de k. He señalado en rojo el periodo fundamental. Si suponemos que nuestra señal tiene periodo 15, pues tendremos muestras. La unidad, la celda unidad de nuestra señal, aquello que se repite, pues irá desde 0 hasta 14, que tiene longitud 15, por eso tiene el periodo 15. Nuestra señal IDN, pues vamos a suponer también que tiene periodo 15. Y ahora vamos a calcular la convolución periódica entre estas dos señales. Bueno, lo primero que tengo que calcular es x de k, se queda como está. Pero luego tendré que ir calculando y de n menos k. Si pongo n igual a 0, pues será i de 0 menos k, luego i de 1 menos k, i de 2 menos k, etc. Bueno, vamos a poner i de 0 menos k. I de 0 menos k es i de menos k. I de menos k, pues es simplemente calcular donde tenga i de k, darle la vuelta y tendré i de menos k. Fijaos como la muestra que está en 0 se queda en el mismo sitio. Por ejemplo, la muestra que está en 6 se viene a menos 6. La muestra que está en 15 se viene a menos 15. La muestra que está en menos 9 se va a 9. Ahora tengo que multiplicar dentro de un periodo. Pues vamos a coger el periodo, por ejemplo, que va entre 0 a 14. Tengo que multiplicar la x de k por la y de 0 menos k. Entonces, tendré las muestras que son diferentes de 0, pues será, por ejemplo, pues esta que se está multiplicando por esta, en este caso da 0. Todas estas estarán multiplicándose por 0 y luego todas estas vuelven a ser 1, con lo cual será la suma de todos estos valores. Si tengo la i de 1 menos k, pues la i de 1 menos k es simplemente coger la i de 0 menos k que ya tenía y desplazarla una muestra hacia la derecha. Y de 2 menos k, pues desplazarla dos muestras hacia la derecha, etc. Entonces, toda la suma la hacemos únicamente dentro del periodo que estamos considerando de 0 a n-1. Podría haber cogido cualquier otro periodo y el resultado sería exactamente el mismo. Pero bueno, he señalado en esta transparencia el periodo que va de 0 a n-1. Vamos ahora a extender nuestra serie de Fourier discreta hacia la transformada de Fourier. Bueno, ¿quién fue Fourier? Pues Fourier fue un matemático francés que fue profesor de la escuela militar por recomendación de Legendre, que a lo mejor no suena, pero tiene una serie de polinomios muy conocidos, igual que tenemos que ya sí que suenan los polinomios de Chebyshev, pues hay otros polinomios que son los polinomios de Legendre, que también tienen unas propiedades muy interesantes de ortogonalidad entre los polinomios, etcétera. Fue amigo de Napoleón, de hecho por ser amigo de Napoleón lo nombraron barón y prefecto de Isère, que es una región en Francia, y él trabajó con las series de Fourier, con esas series trigonométricas, porque estaba estudiando la transmisión de calor entre dos regiones para el diseño de cañones. De hecho, trabajaba en el diseño de cañones parte porque era profesor de esa escuela militar, ¿no? En la École Polytechnique, que está en París, y es una de las escuelas de ingeniería más prestigiosas de Francia.
Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo Fourier? Pues Fourier lo que se dio cuenta es que esas series trigonométricas que hasta ahora Euler y Lagrange y D'Alembert habían utilizado para representar señales periódicas, también se podían utilizar para señales no periódicas. Y este trabajo lo presentó en 1807 a la Academia de Ciencias Francesa y lo rechazaron. Se lo rechazaron porque pues, no era suficientemente riguroso, ¿no? Y se lo rechazaron gente que no eran tontos tampoco. Estaba ahí Laplace, estaba Lagrange, Mons y Lacroix, ¿no? Fueron los revisores de ese trabajo. Y en 1811, 4 años más tarde, volvió a enviar el trabajo modificado y en este caso se aceptó, pero con esa crítica de falta de rigor. El rigor lo dieron pues Poisson varios años más tarde y Dirichlet y Riemann, que fueron dos matemáticos alemanes. Riemann fue alumno de Dirichlet. Dirichlet a lo mejor os suena de cálculo y Riemann, pues la integral que estamos acostumbrados a utilizar es la integral de Riemann. Bueno, luego cambió el concepto de integral y eso tuvo una importante repercusión sobre la transformada de Fourier. Y el concepto de integral cambió por los trabajos de otro matemático que era Henri Lebesgue en 1902, a principios del siglo XX, y de nuevo se revisó todos aquellos trabajos relacionados con integrales de forma importante y la transformada de Fourier era uno de ellos. Entonces, esa revisión pues la hizo, por ejemplo, Riesz y Fischer, que también Riesz-Fischer es uno de los matemáticos importantes de esa época, y Plancherel, que tiene una fórmula muy parecida a la fórmula de Parseval, pero más general. Bueno, vamos a ver cómo nos afectan estos trabajos a nosotros. Entonces, supongamos que tenemos una señal x de n que ahora ya no es periódica y que hacemos una transformada de Fourier tal cual la lleváis haciendo vosotros durante todo el curso. Sabemos que esa transformada de Fourier existe si hay una convergencia, si converge la serie, esa integral que tenemos que calcular, perdón, la suma, que es una suma infinita que tenemos que hacer desde n igual a menos infinito hasta infinito. Bueno, pues esa suma puede ser que no converja de un número que sea infinito. Bueno, pues esa suma converge y por lo tanto vamos a tener transformada de Fourier si y solo si, eso es lo que significa esto, si y solo si la suma en valor absoluto es menor que infinito. Eso es lo que se llama convergencia uniforme. Si además sus cuadrados también se pueden sumar y dan un número menor que infinito, pues es lo que se llama convergencia en mínimos cuadrados medios, en mean square. Pero si consideramos las señales periódicas, no cumplen ninguna de estas dos condiciones, puesto que si yo me cojo una señal periódica, imaginaos cualquier seno, y tomo su valor absoluto, ahora todos sus valores son positivos, y la suma de un conjunto infinito de valores positivos, pues no puede ser nunca un número finito. Bueno, pues no me cumplen las señales periódicas, no me cumplen las condiciones. ¿Cómo puedo entonces integrar las series de Fourier dentro de la transformada de Fourier? Bueno, pues el truco está en usar distribuciones, usar delta. Ya lo sabíais vosotros, ¿no? Desde el principio del curso. Pero aquí tenéis una justificación más de por qué tengo que utilizar delta. Y las deltas, recordad que no son funciones. Las funciones tienen que tener un valor finito para cualquiera de sus puntos. Sin embargo, las distribuciones, la delta de Dirac, pues tiene un valor infinito en el valor, en un punto concreto, ¿no? Entonces, yo cojo la serie, la señal periódica, le haría la serie de Fourier discreta, eso no tiene ningún problema, eso está perfectamente bien definido. Pero ahora, cuando yo quiero coger esta serie de Fourier discreta y expresarla como una transformada de Fourier, es donde viene el problema. Tengo que, para poder integrarlas bien, tengo que poder introducir estas deltas. O sea que si yo tengo una señal que tiene una serie de armónicos, y estos son los coeficientes de subarmónicos, yo sé que los armónicos pues están a múltiplos de la frecuencia fundamental. Pues esos múltiplos de la frecuencia fundamental, que la frecuencia fundamental, os acordáis que era 2pi partido por n, pues aquí tendré sus múltiplos. A cada uno de esos múltiplos coloco una delta. ¿De qué amplitud?
Pues de esta amplitud, 2pi partido por n por el coeficiente de la serie de Fourier que había calculado en las transparencias anteriores. Bueno, pues esta es mi serie de Fourier discreta, mi transformada de Fourier discreta de mi transformada de Fourier, perdón, mi transformada de Fourier de la señal periódica x con tilde de n. Un apunte más. Esta señal era periódica con periodo n. Bueno, pues esto significa que para k igual a n voy a tener la misma información que tenía para k igual a 0. ¿Qué frecuencia tengo para k igual a n? Para k igual a n tengo precisamente la frecuencia 2pi y efectivamente a frecuencia 2pi tengo la misma información que tenía a frecuencia 0. Es decir, que es consistente el hecho de que esto sea periódico con periodo n con que la transformada de Fourier de una señal discreta sea periódica con periodo 2pi. Veamos un ejemplillo. Teníamos nuestro tren de pulsos de periodo n. Habíamos sacado ya que su serie de Fourier discreta era una constante. Bueno, pues la transformada de Fourier de ese tren de pulsos va a ser otro tren de deltas situados todos a frecuencia 2πk partido por n y todos de amplitud 2pi partido por n. El 2pi partido por n que viene de este 2pi partido por n por la serie de Fourier discreta, los coeficientes de la serie de Fourier discreta que en este caso valían todos 1. Entonces, ¿cuál es la relación entre la transformada de Fourier de señales periódicas y de señales no periódicas? Bueno, pues vamos a coger una señal x de n que no sea periódica. Hasta ahora he intentado distinguir señales periódicas con una tilde y señales no periódicas sin tilde. Bueno, esta señal no es periódica y vamos a suponer que tiene soporte finito. Eso significa que a partir de un cierto instante va a valer 0. Bueno, y voy a suponer que en este caso pues va a ser el tramo en el que vale 0, va a ser el que va desde 0 hacia la izquierda y desde n, o sea, desde menos 1 hacia la izquierda y desde n hacia la derecha, incluidos el menos 1 y el n. Vamos a poner un tren de deltas periódico con periodo n. Claro, si yo ahora construyo la señal x periodizada de n como x de n convolucionada con p periódica, con p tilde de n, pues ¿qué es lo que voy a tener? Pues va a ser donde aparezca cada una de las deltas, voy a tener una réplica de la x de n, es decir, voy a tener x de n desplazada a las posiciones múltiplos de n mayúscula, de múltiplos del periodo. Si esta señal x con tilde, yo ahora le hago la serie de Fourier discreta y a partir de la serie de Fourier discreta construyo su transformada de Fourier discreta como acabamos de su transformada de Fourier como acabamos de ver en la transparencia anterior, pues simplemente tendré, como esto es una convolución, pues tendré el producto entre la transformada de Fourier de la señal x, que era una señal no periódica, por la transformada de Fourier de la señal periódica p tilde de n, que será pues p tilde de elevado a j omega. P tilde la acabamos de transformar en la transparencia anterior, con lo cual esta era su transformada de Fourier y lo único que estoy haciendo es multiplicar esta x por este tren de deltas. Pero multiplicar una señal por un tren de deltas lo que me da es otro tren de deltas en las mismas frecuencias del anterior, ¿lo veis? Y con una amplitud que será pues 2pi partido por n por la amplitud que tenga esta señal a esa frecuencia. O sea, 2pi partido por n por la amplitud que tiene esa señal a la frecuencia 2πk partido por n. En otras palabras, esto ahora es la transformada de Fourier de una señal discreta, de una señal periódica. Tiene la misma estructura que teníamos antes. Un tren de deltas, que son en las frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental, y luego unos coeficientes que son 2pi partido por n. Eso lo teníamos siempre, fijaos, en la transformada anterior. Eso lo teníamos siempre y lo que quedaba en medio entre el 2pi partido por n y las deltas pues eran los coeficientes de la serie de Fourier. Bueno, pues lo que tenemos como coeficientes de la serie de Fourier es precisamente x o sea, la transformada de Fourier de la señal no periódica evaluada en 2πk partido por n. Es decir, que tenemos que la x tilde de k, que son los coeficientes de la serie de Fourier, son la transformada de Fourier de la señal no periódica evaluada
en las frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental. ¿Cuál es la separación entre una muestra y la siguiente? Entre esta señal periodizada. Bueno, pues de una omega a la siguiente omega, lo que cambia es que este será 2πk partido por n y la siguiente será 2pi por k más 1 partido por n. Pues la separación entre las dos siempre será 2pi partido por n. O sea que entre una muestra, entre una delta y la siguiente de una señal periódica, pues lo que tendré será precisamente una separación de 2pi partido por n. Conclusión. Supongamos que tenemos una señal x de n no periódica. La he periodizado con periodo n. Pues lo que me queda como transformada de Fourier serán deltas que tienen una amplitud que es 2pi partido por n y la transformada de Fourier de la señal original, que no estaba periodizada, evaluada a la frecuencia múltiplos del periodo fundamental. Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos una señal x de n que tiene 5 muestras diferentes de 0, que son las comprendidas entre 0 y 4, esas tienen amplitud 1 y luego 0 en el resto. Su transformada de Fourier, pues simplemente yéndonos a una tabla de transformadas de Fourier, pues vemos que es esta. Y si ahora representamos, por ejemplo, el módulo de esta transformada de Fourier, lo que tenemos es esta señal roja que tenemos en el medio. Esta señal roja, pues por ejemplo, vemos que tiene a frecuencia 0, tiene una amplitud de 5. Ese 5 viene, pues cuando omega tiende hacia 0, este seno de 5 medios de omega tiende hacia 5 medios de omega, el seno de un medio de omega tiende hacia un medio de omega, se cancelan las omegas y nos queda un 5 medios partido por un medio, que es 5. Habíamos dicho que los coeficientes de x tilde de k, que eran los coeficientes de la serie de Fourier discreta, de coger esta señal y periodizarla, era simplemente muestrear esta señal a las frecuencias 2pi k partido por n. N mayúscula, que en este caso vamos a tomar n igual a 10. Vamos a coger esta señal y le vamos a periodizar cada 10 muestras. Bueno, pues la x tilde de k va a ser esta señal evaluada en las frecuencias 2πk partido por n. Y esto es lo que hablábamos antes. En el eje k, esta tiene una separación de 1, pero si ahora esto, que es una serie de Fourier discreta, la pongo como transformada de Fourier, pues tendrán una amplitud que será el 5 por 2pi partido por n, que en este caso 2pi, pues 6 con algo, partido por n n vale 10, bueno, pues lo que dé. Y da 3 con algo, ¿no? En este caso. Da pi, de hecho. Y estas deltas que se producían para k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, pues ahora se producirán para omega igual a 0, omega igual a 2pi partido por n, omega igual a 2pi por 2 partido por n, etc. La separación entre una delta de este estilo y la siguiente, pues es el 2pi partido por n que hablábamos al principio, que hablábamos en la transparencia anterior. Otro hecho importante, aquí tenemos deltas de Kronecker, sin embargo aquí tenemos deltas de Dirac. Estas deltas de Dirac son las funciones que decíamos, las distribuciones que decíamos que no eran funciones y que teníamos que extender nuestro concepto de transformada de Fourier, porque si no, no era convergente. Tenemos que utilizar estas deltas para ayudarnos y poder representar transformadas de Fourier de señales que sean periódicas. En el mundo de la serie de Fourier discretas no tenemos ningún problema. Utilizamos deltas de Kronecker simplemente pues, para indicar que para k igual a 0, para k igual a 1, para k igual a 2, pues van teniendo diferentes valores. Pero en el mundo de la transformada de Fourier sí, necesitamos de utilizar esas deltas de Dirac que no son funciones. La serie de Fourier la habíamos planteado de dos formas. Una que era con la x tilde y otra que era a través de los coeficientes a sub k, que era el método clásico que seguramente habréis visto en sistemas lineales en segundo. Bueno, pues los a sub k son ligeramente diferentes. Son los coeficientes x con tilde de k dividido por n. En este caso, pues sería el 5 dividido por n, que es 0,5. Pero siguen teniendo esa misma naturaleza de deltas de Kronecker, siguen estando definidos para k enteros, siguen siendo periódicos con periodo n igual a 10
aquí fijaos como yo estoy representando un único periodo, que es el que va entre -5 y 4, que son exactamente 10 muestras, y a partir de aquí sería periódico, sería simplemente coger esta señal y repetirla tantas veces hasta el infinito, ¿no? O sea, repetirla infinitas veces, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Si ahora cogemos esta señal, les construyo una señal que tenga longitud 10 y le digo a MATLAB que me calcule la FFT, esto es lo que me devuelve. Es decir, que si lo comparo con cualquiera de estas 4 señales que tengo, vemos que es exactamente igual que esta. Es decir, MATLAB lo que está devolviendo es la X con tilde de K. Es la definición que utiliza MATLAB para hacer su cálculo de transformadas de Fourier. Entonces es importante, como decía al principio del tema, que nos demos cuenta que cuando hablamos de Fourier podemos estar refiriéndonos a muchas cosas. Por ejemplo, nos podemos estar refiriendo a transformada de Fourier continua, que es esta señal que tenemos aquí representada. Podemos estar hablando de la serie Fourier discreta. Tenemos dos definiciones de serie de Fourier discreta. Puedo coger esta definición de serie de Fourier discreta y llevármela al mundo de la transformada de Fourier a través de las deltas de Dirac. Y todo ello sería Fourier. Entonces, por eso es importante que, aunque a veces abusemos de la palabra y utilicemos Fourier en sentido amplio, pero en determinados momentos será importante que determinemos exactamente qué transformada de Fourier estamos utilizando. De hecho, incluso si variáis la fuente de donde estáis leyendo, o sea, si utilizáis Oppenheim, pues esta es la definición que utiliza, pues si utilizáis algunos otros libros, pues cambian los coeficientes que ponen delante de la transformada, y a veces pues no son exactamente iguales unas transformadas y otras. Un efecto interesante que ocurre ahora es que nos hemos dado cuenta de que lo que estábamos haciendo realmente cuando hacemos la FFT en MATLAB es muestrear la transformada de Fourier la transformada de Fourier continua de esa señal discreta que teníamos x de n. Bueno, pues igual que teníamos en el tiempo efectos de aliasing, ahora podemos tener aliasing pero en frecuencia. Bueno, el undersampling que hacíamos en el tiempo que nos daba lugar a aliasing en Fourier, pues ahora si hago un undersampling en Fourier, lo que tendría será aliasing en el tiempo. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos la transformada de Fourier anterior, que era esta que tenemos, la transparencia, que es la línea roja que tenemos aquí, y en vez de tomar 5 muestras, tomo 4. Antes estábamos utilizando 10 muestras de esa señal, utilizábamos 10 muestras. Bueno, pues imaginaos qué pasaría si tomo 4. La primera estará en 0, la siguiente estará en 2pi partido por 4, la anterior estaría en menos en 2pi partido por 4 por menos 1 y 2pi partido por 4 por menos 2. Bueno, pues tengo estas 4 muestras, ahora hago transformada de Fourier inversa, o sea, cojo la transformada de Fourier, tomo las 4 muestras, construyo la x con tilde de k, a partir de la x con tilde de k hago serie de Fourier discreta inversa, sería la x con tilde de n, es la señal azul que tengo aquí representada, y me quedo con el periodo central y obtengo una x de n. Eso es lo que estamos haciendo cuando hago transformada de Fourier inversa en MATLAB. Entonces yo cojo mi transformada de Fourier, que sería la roja, cojo las 4 muestras, invierto y MATLAB lo que me devuelve es esto, que sabemos que es el periodo fundamental de esta señal azul que está periodizada y que correspondería a la x con tilde de n. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Bueno, pues que yo esperaba que esta transformada de Fourier fuese, esta señal en el tiempo fuese 1 entre 0 y 4 y luego 0 en el resto, pero eso no es lo que obtengo. Obtengo 1 entre 1 y 4, entre 1 y 3, y en la muestra 2, o sea, en la muestra 0 vale 2. Bueno, ¿por qué es eso? Pues porque ahora lo que estoy teniendo es que he periodizado cada cuánto. Pues esta señal está periodizada cada n. N en este caso valía 4. Con lo cual estoy periodizando cada 4. Si me cojo la señal anterior, que valía 1 entre 0 y 4, pues la muestra 4, al periodizarla cada 4, se me va al 0. Con lo cual, la muestra en 0 ahora vale doble. Es decir, que si tengo
una transforma de Fourier. Tomo relativamente pocas muestras. Esas pocas muestras me van a hacer que se me solapen las copias de esa señal periodizada. Eso es precisamente el mismo efecto, pero al revés, del que veíamos cuando teníamos aliasing en frecuencia. Es decir, yo tenía un determinado espectro, tomaba muestras en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia eso lo que hacía era una periodización. Esa periodización, si tomo muy pocas muestras en el tiempo, se me solapan. Pues eso es justo lo que me está pasando aquí. Yo tengo una determinada transforma de Fourier, tomo muestras, al tomar muestras lo que estoy provocando es una periodización en el dominio contrario. O sea, si hago las muestras en el dominio de la frecuencia, pues tendré una periodización en el dominio del tiempo. Y esa periodización en el dominio del tiempo lo que me conlleva es que pueden solaparse esas copias. Tengo aliasing, pero ahora en el tiempo. ¿Cómo evito el aliasing? Bueno, pues tengo que tomar tantas muestras en frecuencia como muestras tiene el soporte temporal de XDN. Es decir, si yo sé que XDN tiene un soporte, como era en nuestro caso anterior, de 5 muestras, puesto que va de 0 hasta 4, pues tendré que tomar como poco 5 muestras en la transformada de Fourier. Es decir, que tendré que tomar una en 2pi, una en 0, luego otra en 2pi partido por 5, luego en 2pi partido por 5 por 2, y por el otro lado en 2pi partido por 5 por menos 1 y 2pi partido por 5 por menos 2. Veamos ahora el último concepto de transformada de Fourier. Igual que teníamos antes la transformada de Fourier, hasta ahora nosotros era, yo le metía una señal discreta y me sacaba una función continua en frecuencia. Bueno, ya hemos visto que la serie de Fourier discreta ya no saca algo que sea continuo en frecuencia, sino que utiliza las deltas de Dirac. Pues eso es lo que vamos a utilizar para construir nuestra transformada de Fourier discreta. Vamos a hacer la transformada de Fourier discreta de una señal discreta, que es diferente de la transformada de Fourier de una señal discreta. La transformada de Fourier de una señal discreta devuelve una transformada continua, la transformada de Fourier discreta de una señal discreta devuelve una señal discreta. ¿Cómo lo construyo? Bueno, pues vamos a hacer uso, vamos a apoyarnos en esa serie de Fourier. Vamos a utilizar primero ese concepto de periodización que ya hemos ido introduciendo en las transparencias anteriores. Entonces cojo la XDN, la periodizo cada n mayúscula con periodo n, o sea, la periodizo con periodo n, y lo que tendré pues es esa convolución que teníamos antes entre el tren de deltas de periodo n y la XDN. Entonces, bueno, pues me aparece una copia de XDN cada n mayúscula. Esta expresión también la puedo poner como n módulo n, es decir, el resto de dividir n pequeña entre n grande. Y para que eso sea verdad, para que esta suma y esta expresión con el resto sea cierta, pues lo que necesito es que el soporte de XDN sea más pequeño que el periodo que estoy utilizando para periodizarlo. Pero bueno, si no lo tengo así, pues mal vamos, ¿no? O sea que cogemos una n mayúscula que sea mayor que el soporte de nuestra señal. Porque si no, ya sabemos, por la transparencia anterior, que vamos a tener aliasing en el tiempo. Bueno, esta expresión con el módulo, pues la puedo cambiar de notación utilizando el doble paréntesis y subíndice n. Esto lo único que significa es, cógete la n minúscula, calcula el resto de dividirlo por n grande y ese va a ser la señal o sea, el índice que tienes que utilizar. Es decir, si yo quiero calcular, tengo una señal, por ejemplo, x de n que va entre 0 y 10, pero quiero calcular la x periódica de 1000, pues lo que hago es 1000 resto 1000 módulo 10 y me queda 0, pues entonces la x con tilde de 1000 será la x de 0 de la señal original. ¿Que quiero recuperar la señal original a partir de esta señal periodizada? Muy fácil, lo único que tengo que hacer es coger la señal periodizada y coger el trozo central. Bueno, pues una vez que tengo la señal, la periodizo, ya es periódica, con lo cual podría calcular su serie de Fourier discreta. Esa serie de Fourier discreta la noto como x mayúscula tilde de k. Esa x tilde va a ser
periódica con periodo n, puesto que es periodizado con periodo n. Pues de todos los coeficientes, de los infinitos coeficientes que van de menos infinito a infinito, yo me quedo para capturar la información de mi señal con el periodo central, con el periodo que va desde 0 hasta n-1, que tiene longitud n, puesto que la señal, esta serie de Fourier discreta tiene periodo n. Eso significa que de todos los coeficientes, por ejemplo, aquí tenéis todos los infinitos coeficientes, pues yo me estoy quedando los que van desde 0 hasta 9, puesto que he periodizado con periodo 10 en este ejemplo, pues me quedo con los que van desde 0 hasta 9. Eso para la x de k. La x con tilde de k, pues continuaría. Bueno, pues la transformada de Fourier discreta se define como este camino que nos lleva desde la señal original, la periodizo, hago la serie de Fourier discreta, que también es periódica, con periodo n, me quedo con el periodo fundamental de esa serie de Fourier discreta, que son los coeficientes x de k. Bueno, pues esta es la transformada de Fourier discreta. Cojo x de n, que no es periódica, hago la transformada de Fourier discreta y me sale x de k. Relación, por ejemplo, con lo que hace MATLAB. MATLAB lo que está haciendo es la transformada de Fourier discreta. Cuando vosotros le decís FFT de una señal, lo que os está devolviendo es la transformada de Fourier discreta. ¿Propiedades de la transformada de Fourier discreta? Pues, bueno, aquí, por ejemplo, tenéis algunas propiedades que vamos a razonarlas siempre como provenientes de las propiedades de la serie de Fourier discreta, que ya conocemos todos. Es decir, esta es la serie de Fourier discreta que ya habíamos presentado al principio del tema. Esta es la forma de recuperar la señal original periódica a partir de los coeficientes de la serie de Fourier discreta. Pues, ¿cómo recupero la x de k? Hemos dicho que son estos coeficientes solamente entre 0 y n-1. Pero es que entre 0 y n-1, por ejemplo, esta señal periodizada también coincide con la x de n, o sea que esta es nuestra definición de transformada de Fourier discreta. Si quiero recuperar la señal original en el tiempo, pues lo único que tengo que hacer es coger los coeficientes que tenía antes, que estaba en un periodo entre 0 y n-1, que eran los x con tilde, pero los x con tilde y los x de k entre 0 y n-1 son iguales, con lo cual me puedo quitar la tilde y realizar la serie de Fourier inversa para recuperar mi señal x de n. Claro, que aquí estoy recuperando la no periódica, aquí estaría recuperando la periodizada. Con lo cual, vemos que la transformada de Fourier discreta y la serie de Fourier discreta están íntimamente relacionadas. Lo único que necesito es quedarme solamente con los periodos centrales de cada una de las señales que aparecen. Con lo cual, las propiedades de las transformadas de Fourier discreta provienen directamente de las propiedades de la serie de Fourier discreta. La serie de Fourier discreta es lineal, luego la transformada de Fourier discreta también lo va a ser. Si desplazo la señal en el tiempo, multiplico en frecuencia por esta exponencial compleja. Cuidado aquí, que tengo que desplazar módulo n. Eso significa que si yo considero un ciclo entre 0 y n-1 y desplazo hacia la derecha, las muestras que salgan por la derecha tienen que volver a entrar por la izquierda. Eso es lo que significa este módulo de aquí. Al revés, si desplazo de esa forma circular en frecuencia, entonces lo que estoy es multiplicando por una exponencial compleja en el tiempo. Si conjugo en el tiempo, pues conjugo en frecuencia y calculo un espejo en frecuencia. Esto era justo lo que hacíamos con la serie de Fourier discreta. Pero con cuidado, de nuevo, esos espejos siempre se hacen módulo n. Igual, si hago un espejo módulo n en el tiempo, hago un espejo módulo n, aquí faltaría el módulo n, en frecuencia. Si cojo la salida de una transformada de Fourier discreta y la coloco en el tiempo, cambio simplemente la k por n y vuelvo a hacer una transformada de Fourier, pues de nuevo me queda esta n multiplicada por x por la señal de la que proviene en el tiempo, que ahora se me transforma en frecuencia
pero con un espejo. Esta es la misma propiedad que tenemos para la serie de Fourier discreta. Y estas dos propiedades que sí que os suenan más. Si tengo una convolución periódica, perdón, esta es una convolución normal en el tiempo, pues lo que me queda es un producto en frecuencia. Si tengo un producto en el tiempo, pues lo que me queda es una convolución en frecuencia. Y lo que tenéis aquí es que calculéis, que demostréis estas propiedades explícitamente. Un tema interesante que se ve muy bien en la transformada de Fourier discreta. En la transformada de Fourier también es cierto, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a trabajar con bases en los que la base sea una función. Es que la transformada de Fourier no es otra cosa que un cambio de base. Por ejemplo, consideremos una señal de periodo, una señal de soporte n que vaya entre 0 y n-1. Y le hago una transformada de Fourier discreta. Esa transformada de Fourier discreta me va a dar una serie de coeficientes también entre 0 y n-1. Esa transformación la puedo conseguir, pues por ejemplo, la x de 0 es la suma, si os falla a la definición que tenemos aquí, pues la x de 0 es la suma de todas la señal de entrada por estos coeficientes, estas exponenciales complejas. Pero estas exponenciales complejas, en el caso particular de k igual a 0, pues valen todas 1. Es decir, que es la suma de los x de 0, x de 1, x de 2, así con toda la señal de entrada. El x de 1, pues de nuevo, si os vais a la definición, pues será para k igual a 1, w n mayúscula como subíndice, n pequeña como superíndice. Luego esto será w x de 0 por 1, x de 1 por la w sub n, x de 2 por la w sub n al cuadrado, x de n-1 por w sub n a la n-1. Y así podríamos construir todos los términos de la transformada de Fourier discreta. Si yo ahora considero que esto es un vector, que esto es otro vector y que esta es una matriz que me transforma vectores en vectores, pues esto es simplemente un cambio de base. O sea, estoy expresando la señal x de n en otra base que el cambio de base pues resultan ser exponenciales complejas. Si yo ahora quiero recuperar mi señal original, pues lo que tendré que hacer será invertir esta matriz. Cojo esta matriz, la invierto y lo multiplico por la señal original. Y resulta que en este caso la matriz, la inversa de esta matriz es simplemente 1 partido por n por la adjunta, por la compleja conjugada de la matriz original, que es justo lo que tenemos aquí como transformada de Fourier inversa. O sea, esta sería el 1 partido por n y el complejo conjugado de este número, pues es este número con elevado en vez de a kn elevado a menos kn. Es decir, que eso de que hablábamos siempre de que la transformada de Fourier es un cambio de base, en la transformada de Fourier discreta se ve perfectísimamente. En las transformadas de Fourier también es cierto que estamos haciendo un cambio de base entre un espacio funcional y otro. Lo que pasa es que los espacios funcionales no estamos tan acostumbrados, estamos más acostumbrados a estos espacios en los que la Rn, en los que transformamos de Rn a Rn, ¿no? Bueno, ¿qué hemos visto en esta sesión? Pues que cuando hablamos de Fourier podemos estar hablando de muchas cosas diferentes. Podemos estar hablando de la serie de Fourier. La serie de Fourier discreta, de hecho, tiene dos definiciones, una que hemos dado como a sub k y otra que hemos dado como x de k. La serie de Fourier se define para señales periódicas y utilizando esa definición para señales periódicas hemos construido nuestra transformada de Fourier discreta, que era cojo la señal de soporte finito, lo periodizo con un periodo suficientemente grande para no tener aliasing, ya la tengo periódica, hago la serie de Fourier discreta y me quedo con el periodo central. Y eso es lo que hemos llamado la transformada de Fourier discreta. Eso también hemos comprobado que era lo mismo que coger la transformada de Fourier que hemos estado viendo hasta ahora y calcularle, muestrearla en los puntos 2pi k partido por n. 2pi partido por n, que es la frecuencia fundamental, y al multiplicarlo por la k estamos tomando los armónicos de la frecuencia fundamental. Por lo cual la separación entre una muestra y la siguiente es 2pi partido por n. Si os acordáis de los ejercicios que hemos ido haciendo en clase, yo he dado la fórmula directamente, bueno, coger en MATLAB y construir un eje de frecuencias que sea
desde 0 hasta 2pi menos esa delta omega, separados cada delta omega, y os decía que delta omega valía 2pi partido por n. Pues ya tenéis la demostración de dónde sale eso.